¿Alguna vez has sentido miedo? Es una sensación muy curiosa. ¿Alguno de ustedes ha sentido miedo alguna vez? No nos gusta sentirlo, pero lo sentimos. Se ha terminado la charla. Con esto es suficiente, porque lo que estamos mirando aquí es la capacidad de autodescubrimiento, la capacidad de autoindagar, de mirarme, de ver. Siento miedo y no me gusta sentirlo. El problema con el miedo no es la sensación, sino que no me gusta sentirlo. Porque, curiosamente, nuestro sistema de pensamiento comprende al miedo como una amenaza, cuando, curiosamente, la forma en la que pensamos y miramos al mundo está basada en el miedo. Entonces, observa. Nuestra forma de ver las cosas está basada en el miedo. Que no me afecten, que no me menosprecien, que me respeten, que no abusen de mí, que me puedan ver, que tenga éxito. Está basada, que no se muera, que no venga, que venga. Está basada en el miedo. Y ahora observa, nuestro sistema de pensamiento basado en el miedo no quiere sentir miedo. Porque lo que no quiere es reconocerse, no quiere verse, no quiere sentirse, porque si tú te ves como sistema de pensamiento basado en el miedo, si tú te descubres, te das cuenta de que no tiene sentido sentir miedo. Y empiezas a darte cuenta cuántas veces siento miedo sin ninguna necesidad, sin ninguna justificación real. Es muy interesante esto. Buenas tardes. Bienvenidos al Teatro del Terror. ¿Cuántas veces vivimos nuestra vida o vemos nuestra vida como eso? Como el túnel del terror, de un parque de atracciones que jamás vemos, porque siempre estamos metidos dentro del maldito túnel del terror. Interesante esto. Estamos todo el tiempo a ver quién va a salir ahora. Y no solo eso, porque ya ha salido varias veces, sino a ver con qué va a salir esta vez. Esa sensación de, ¿qué te pasa? ¿Estoy viviendo? No lo parece. Ah, bueno, no me importa. Lo que me importa es acabar con todo aquello que genera mi miedo. ¿Te has mirado? Si quieres acabar con aquello que genera el miedo, ¿te has mirado? Oh, ¿qué? Uy, qué calor que hace. Fíjate, es tan magistral y al mismo tiempo tan sorprendente que un sistema de pensamiento basado en el miedo tenga miedo de verse. Es lógico. Tiene sentido. Pero, ¿a partir de ahí qué? Porque yo ya sé que si tomo la decisión de descubrir quién soy más allá de mi miedo, ya sé qué voy a sentir. ¡Miedo! Oh no, yo quiero sentir una paz celestial del norte del Himalaya. No hay problema, no hay problema, está perfecto. Está perfecto. Pero tarde o temprano, para alcanzar la paz auténtica, la paz interna, vas a tener que cruzar tu propio cementerio. Aquella explanada donde tú enterraste todo aquello que no querías vivir, porque generaba miedo.
Miedo a estar solo, miedo a no tener dinero, miedo a tener demasiado, miedo a estar demasiado acompañado. Tenemos tantas versiones de miedo que da miedo. Es tremendo. Eso sí, con el intento de ahora sí, pero ese ahora sí nunca implica poder ser honesto conmigo mismo y darme cuenta de que tengo miedo, siento miedo, estoy vivo, siento miedo. Hay una sensación interna de amenaza de no sé qué, de no sé cuándo, que está ahí. Y la llaman muerte. Porque inconscientemente sabes que lo que tú crees ser va a morir en algún momento dado. Y lo siento si alguien no lo sabía, le acabo de amargar la vida. Entonces lo que estamos mirando es no salir de esta perspectiva. ¿Qué quiero decir? No se trata de generar pensamientos positivos que te hagan tirar adelante en tu vida porque sabes que te diriges a la muerte igualmente. Sino se trata de estar ahí donde estás, pensando lo que piensas y sintiendo lo que sientes, tal como lo sientes, para darte cuenta de que no tiene sentido. Cuando sientes miedo, completamente, te das cuenta de que no tiene sentido. ¿Qué se supone que tienes que hacer como ser humano? Vivir. Entonces, pero tengo miedo. Ok. Vive tu miedo. Hoy tengo miedo. Ok. Vive tu miedo. Oh, tengo miedo. Ok. ¿Sí, viste? Y eso se va repitiendo en cada pensamiento, en cada situación, en cada sensación, en cada trabajo, en cada cambio de estación, en cada sequía, en cada fuego, en cada lluvia torrencial. Hasta que hay un momento donde tú tomas la libertad de decidir ser honesto. Algunos lo llaman, es muy difícil, pero en realidad es demasiado simple como para los humanos. Demasiado simple, sentir miedo. Sí, ya lo siento cada día. ¿Seguro? Interesante. Buenas tardes de nuevo al Teatro Regina. Nadie quiere entrar por esta puerta. Todo el mundo quiere entrar por la puerta del amor y de la paz. Si no tenemos ni idea de lo que es. ¿Para qué entrar a través de esa puerta si no sabemos de qué hablamos? Del miedo sí sabemos de qué hablamos. Sí sabemos de qué hablamos. Lo conocemos, vamos. Hasta los poros de la piel lo conocen. Es tremendo la gran cantidad de conocimiento que hemos acumulado del miedo, sin en ningún momento trascenderlo. Es curioso esto. Preferimos hablar ¿de qué? Del tiempo. ¡Oh! ¿Te imaginas? ¿Qué piso vas? Al cuarto. Tú al segundo. ¡Qué miedo tengo! La respuesta del otro tipo podría decir, sí, 30, 32 grados. Y mañana a lo mejor llueve. Es muy curioso. Le llaman las conversaciones de ascensor. Es el lugar donde dos humanos se encuentran sin querer estar juntos en esa distancia tan próxima, sintiendo el miedo a unirse. Si la pregunta es ¿a qué piso vas?, la respuesta es al ático. ¿Y tú también vas al ático? La meteorología se termina entre el segundo y el tercer piso. En el cuarto viene el fútbol. En el quinto y el sexto la política. Ya, pero siento miedo. El único problema que tengo es que siento miedo y no lo quiero sentir. Ok. El único problema que tengo es que siento miedo y no lo quiero sentir.
Ah, ok. Entonces, la decisión de no sentir el miedo, ¿quién la toma? ¿Tú o el miedo? Ahí es donde los abanicos van a un poquito más rápido. Siento miedo y no quiero vivir el miedo. Siento miedo, no quiero sentir miedo. Ok, entonces, ¿quién está tomando la decisión de no sentir el miedo? ¿El miedo o tú? Pregunta interesante. Porque hasta ahora había sido el miedo el que tomaba esa decisión. ¿Te has dado cuenta de eso? No es verdad. El miedo no está decidiendo absolutamente nada, porque el miedo es el producto de tus decisiones a la hora de experimentar tu vida como ser humano. Oh, interesante. ¿Y qué? ¿Eres del Barça? Sí, necesitamos salir de allí, porque si sigues en esa dirección voy a tener que mirarme y voy a tener que asumir el miedo que veo cuando me miro. Y no quiero, porque en el fondo lo que me da miedo es vivir sin miedo. En el fondo me da miedo entrar en un estado mental donde no haya traza de miedo, porque me creo que si en mi mente no hay traza de miedo, seré una especie de niño, seré indefenso, inocente, torpón en la vida, que todo, y no es cierto. No tiene nada que ver con esto. Tenemos miedo de experimentar un estado mental sin miedo, porque no confiamos en nuestra vida y tenemos miedo de cualquier situación fuera de lo conocido. ¿Hemos conocido el miedo? Un aplauso para todos. Vamos a la siguiente. Un momento, que aún queda algún fleco que mirar. Porque siempre tenemos una esquina en nuestra mente para poder mirar aquella situación de miedo. ¿Y aquella otra? ¿Qué? ¿Y si aquello? ¿Entonces qué? ¿Y si él? Siempre hay un motivo para no poder ponerme enfrente, o mejor dicho, no tomar la decisión de mirar el miedo que siento por el mero hecho de existir. Siento miedo de perderte, siento miedo de quererte porque tengo miedo de perderte, siento miedo de herirte, de que no me comprendas, de comprenderte demasiado. Siento miedo de que no estés cuando te necesite y de que estés cuando no te necesite. ¿Les suena esto? Es mi biografía. Es tremendo. Hasta que hay un momento donde uno se sienta y toma una decisión. Una decisión que está basada en la honestidad y en la ignorancia. No tengo ni idea de cómo se hace esto, no tengo ni idea de qué va a suceder, no lo sé. Pero ya me he visto unos cuantos círculos, ya me he visto dando vueltas. Ya lo sé, ya sé dónde voy. A ningún lado. Entonces, puedo abrirme a tomar una decisión que me permita por fin vivir mi miedo. ¿Perdona? ¿Vivir el miedo? Sí, llevamos cuántos años viviéndolo, rechazándolo. Pues al menos vívelo viviéndolo. ¿No sabes qué puede pasar? Uy, qué miedo. Sí, ya sabemos que vamos a sentir miedo. Interesante esto. Lo que no sabemos es lo que hay detrás de esa sensación de miedo. Y ahí es donde está tu conciencia, siendo consciente del miedo. Y tu conciencia, que es consciente del miedo, no tiene nada que ver con el miedo. Tiene que ver con tu conciencia. ¿Viste? Estamos hablando del miedo y observa la textura del instante. Estamos hablando del miedo y observa la textura de este instante. Es un instante cuya textura nos permite descansar. Y estamos hablando del miedo. Lo que ocurre es que lo estamos abordando desde una perspectiva obvia, sin tapujos, sin
evitarlo más, de frente, siento miedo. Tú acabas de tomar una decisión de soltar el micrófono basada en tu miedo. Sí. Como no siento miedo, dejo el micrófono. Ahora observa, ¿puedo usar esto? Sí. Cuando tomamos ese tipo de decisiones, perdemos conciencia. Oscurecemos espacios que no vemos. De tal forma que tú no puedes ver que sin el micrófono no te oirán por YouTube. ¿Viste? Otro nivel de conciencia. Eso es una metáfora. Lo que estamos viendo es solo una metáfora. Se trata de una conciencia que al no tener miedo está incluyendo todas las opciones y a todo el mundo sin darse cuenta de que lo hace. Entonces, cuando yo tomo decisiones en base a mi superación de mi miedo, la estoy tomando en base a mi miedo. Porque el miedo no se supera. Porque no existe. Pero si no existe, ¿qué hace sudarme las manos y esta tensión y todo esto? ¿Qué hace el uy, 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 uy? Exactamente lo mismo que cuando tú estás en la cama soñando un sueño que no existe, en el que te persigue alguien con una escopeta, sudas y palpita tu corazón. Genial, porque ahí hay una posible respuesta, porque yo he aprendido que mis sueños puedo aceptar la responsabilidad por mis sueños, puedo cambiar mis sueños. Si en un sueño estoy soñando algo que no me gusta, puedo coger esta posición de mirarlo, de director, y cambiarlo, a veces. Entonces, ¿lo puedo hacer en la vida también? Lo puedes hacer, pero esa decisión estará basada en el miedo, de nuevo. Okay. Es una confrontación contigo mismo, por una razón. Te lo voy a explicar conceptualmente y no va a tener mucho sentido si tú no te abres a descubrirlo en tu propia experiencia. Pero ahí vamos. Todo lo que ves ahí enfrente es producto de tu decisión. Entonces, si yo decido cambiarlo, estoy en oposición a la decisión que yo he tomado de que sea así. Entro en conflicto conmigo mismo. Hay una parte de ti que sueña ese sueño de esa manera. Hay una parte de ti que está tomando la decisión. Imagínate que la parte que está tomando la decisión de que te persigan es una parte que tiene miedo de ser perseguido. Si tú no asumes ese miedo, ese sueño, no podrás ver desde qué lugar estás soñando esto. Pero si tú ves el sueño y como tú te autodenominaste director, cambias el sueño, será más lindo, pero seguirás sin ver esa parte que en cualquier momento va a introducir en tu sueño fantástico un agente especial con licencia para matar. Y entonces dirás, pero si yo he aprendido a cambiar mi sueño, ¿por qué es que aún interfieren? ¿De dónde viene esto? Estamos aprendiendo a tomar la decisión de mirarnos y vernos, pero para yo verme necesito no querer cambiar nada de lo que veo. Entonces, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad incluye la necesidad de cambiar algo o no. La responsabilidad. Tú has dicho más, quizás más tu palabra que has dicho es ser honesto, porque ser honesto es sin ninguna decisión, ¿no? Eso es. Es ser. La responsabilidad viene de forma natural después de haber visto de forma honesta. Muchas personas trabajan y luchan para alcanzar cosas, superar el miedo, ser feliz, entrar en paz, sin darse cuenta de que aquello que tratan de alcanzar no existe, porque aquello que tratan de alcanzar forma parte de sus propias ideas, dentro de un estado mental que aún no ha alcanzado aquello que quieren alcanzar. Entonces tú tienes un concepto de miedo, tú tienes un concepto de lo que es salir del miedo, tú tienes un concepto no nos sirve, porque están contenidos en una mentalidad
basada en el miedo. Ahora observa, tú preguntabas, como tu compañero, ¿cómo se hace esto? No lo sé. ¿Cómo es que yo voy a sentir lo que estoy sintiendo ahora? No lo sé, no lo sé, porque nunca he estado en este instante antes. Nunca he estado en este instante antes. Es nuevo. No sé cómo sentir lo que siento ahora, pero sí sé que puedo decidir abrirme a sentirlo. No se trata de aprender a saber hacerlo, sino de tomar la decisión. Cuando tú decides sentirlo, te das cuenta de que ya lo estás sintiendo. Y ahí te conviertes en el espectador de lo que ocurre cuando te miras. Primero ves sombras y luego te das cuenta de quién hay detrás de esas sombras. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea. No te lo puedo enseñar, porque para enseñarlo necesito haberlo aprendido. Y yo nunca lo he aprendido, si es que te hablo desde este instante. ¿Me explico? Ahora observa, tú y yo estamos en el mismo lugar. Sentimos miedo y no sabemos cómo sentirlo. Lo único que nos puede diferenciar, lo único que nos puede alejar, es la decisión de abrirme a sentirlo o la decisión de no abrirme a sentirlo. Y observa, mientras tú tengas miedo en tu conciencia o yo tenga miedo en mi conciencia, cada vez que te vea pondrás de manifiesto mi miedo. Y a lo mejor lo pones de manifiesto de una forma que lo que yo siento en lugar de miedo es que te necesito. Hola. Y a eso lo llamo, te quiero tanto, tío. Qué bueno que preguntaste, tío. Qué bueno, tío. No me dejes, ¿eh? Tío, tú contigo aquí, esto es una pasada. Tío. No te preocupes. No tengas miedo. ¿Sí? Estoy aquí. Ese lugar es el lugar. Es el lugar. Y observa cómo apenas nadie quiere ir, estándolo siempre. Siempre estamos ahí, siempre estamos en el presente, viendo cómo el presente cambia de forma de instante. Rechazando el presente a través de la forma del instante que adopta. Esto no me gusta. Uy, aquí falta gente. Uy, aquí sobra. Uy, mira que han venido. Uy, mira cómo ha venido. Mira. ¿Te imaginas los seres que vienen de otros mundos viéndonos? Uy, 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 uy. Ese espacio es un espacio entrañable. Es un espacio de silencio, de no me importa lo que he hecho en mi vida, no me importa lo que voy a hacer, no me importa. Atiendo este instante. Si tú ves a alguien que parece que sabe hacerlo, solo lo parece. Porque no hay ningún ser humano que esté fuera del presente, todos estamos en el presente. Y el presente es una sorpresa constante para todos. Lo máximo a lo que puedes alcanzar es a no tenerle miedo a ese espacio que emerge desde una perspectiva inteligente, que va muchísimo más allá de nuestra perspectiva inteligente de las cosas. Hola, Sergi. ¿Qué tal? A veces cuando hablo con amigos, familiares, compañeros del trabajo, o me gusta iniciar la conversación del tema de la conciencia, el miedo, por ejemplo, que estamos hablando ahora, y temas así, noto que hay pues como cachondeo, burla y no sé, quizá, ¿qué te parece esta situación, este tipo de situaciones? Gracias. Dan miedo, ¿no? Cuando yo he vivido esto, reflejaba
una inmadurez por mi parte, en el sentido de que yo necesitaba sacar el tema y necesitaba ser escuchado y necesitaba ser comprendido, porque lo que yo había comprendido aún no estaba suficientemente claro. Cuando te das cuenta de esto, dejas de hacerlo, porque te das cuenta de que la decisión de sacar el tema está basada en un intento de conseguir algo que te va a llevar a sentirte frustrado. Pero mientras te sigas viendo a ti mismo sacando el tema, saca el tema para que puedas ver cómo te sientes al respecto y puedas descubrir en tu experiencia lo que yo te acabo de decir desde la mía. Esto solo ocurre a principios del siglo XXI. A principios del siglo XXI, aún en las reuniones familiares, todo era muy importante menos la conciencia del ser humano. Entonces, no hay nada que corregir ahí. ¿Me explico? Sí. Pero sí hay mucho que descubrir. Porque la sensación de vacío cuando uno siente que tiene que expresar o sacar el tema, para formar esa sensación de unidad de forma social, es buenísimo verla. Si es que ahí está, es buenísimo verla. Porque desde esa situación, desde esa sensación individual, jamás vas a poder sociabilizar. ¿Me explico? Gracias. Déjame mirar un momento esto antes de marcharme de aquí. Este proceso se vive en silencio. A más lo hables, igualmente lo vas a vivir en silencio. ¿Me explico? Las palabras no van a servir de mucho. Muchas gracias. Sí, una de las cosas que sería interesante descubrir cuando uno inicia un camino espiritual es que es solo para ti. Nos ahorraríamos. ¿Qué tal cómo estás, cariño? Estoy leyendo un libro de cómo vivir en pareja fluyendo. Que no veas, ¿eh? No veas, ¿eh? Ay, me lo dejé en tu mesita de noche ayer, perdona, ¿sí? Abierto por la página de Comprende a tu marido. Si somos así, y se ríe todo el mundo menos nosotros. Sí. Tú compartes esto realmente cuando está integrado en ti. Cuando no está integrado, cuando tú buscas que la otra persona lo comprenda y se integre, estás compartiendo tus dudas y tus necesidades. Y ahí no hay encuentro. Porque esa persona está intentando salir de sus necesidades y de sus historias. No hay. Buenísimo ver eso. ¿Qué tal, cariño? Muy bien. ¿Algo nuevo hoy? Sí, no estoy diciendo que no le digas que te has comprado un libro y que es fantástico. Porque si lo dices, podrás ver si lo estás diciendo desde ese lugar de... Me te he comprado un libro. ¿Sí? Ahí verás que quiero me te leas. ¿Sí? Pero que mientras voy a disimular que me lo leo yo. ¿Viste? Buenísimo. Alguien preguntaba lo siguiente. Si la demencia senil o Alzheimer es una oportunidad
para ya dejar de sufrir y vivir el momento presente con paz y amor. Pues no recuerda el pasado, desde el presente, en paz, y entonces pensé, porque tiene un familiar esta persona, si no recuerdo mal, ya no piensa más en el futuro. Por lo tanto, es una última oportunidad para vivir el presente. Y nos es tan doloroso verlo a ese familiar tan cercano, y en cambio lo ves en paz. Es una pregunta muy interesante y muy entrañable. Y es curioso porque muchas personas creemos que, o confundimos ese nivel en el que creemos que cuando empezamos a perder la memoria a ese grado, como por ejemplo en una enfermedad como el Alzheimer, tiene que ver con lo que hablamos de soltar ideas, de soltar el pasado. Y en realidad no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la acción consciente de contemplar tus ideas y poder soltarlas. De descubrir tu ser ahí detrás. Cuando experimentas un Alzheimer, normalmente experimentas el sufrimiento de ver cómo tu personaje se va desmontando a trozos. Y muy a menudo genera angustia mientras sigues teniendo conciencia de que estás enfermo. ¿Me explico? Entonces sí es cierto que hay un momento donde ya no hay más pensamientos de ese estilo y hay una paz presente porque no hay nada que genere ningún input de disconfort. Pero lo que estamos mirando aquí es la acción consciente de hacer eso. Lo interesante de la pregunta para la persona que lo pregunta es usar esa situación para observar qué siento yo cuando veo cómo pierdo a ese familiar a medida que pierde sus recuerdos acerca de mí. Y darme cuenta de hasta qué punto yo soy yo en relación a esa persona basada con sus recuerdos. Hasta qué punto he basado mi relación con esa persona, mi afecto, mi paz, mi cariño, mi bienestar con esa persona en esos recuerdos que sí o sí se están perdiendo. Ahí es donde para mí radica el interés, no en otro lado. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a todos por estar aquí. Recuerden, siento miedo, pero no quiero sentirlo. Ese es el lugar. Gracias.